Bien, hoy vamos a hacer dos cosas. La primera es eh, vaciar puntos a líneas. Eso es muy importante porque ya calculamos las variables que le llamamos endógenas, es decir, las variables que forman parte del problema del sistema que nos va a dar respuestas sobre preguntas de otro sistema. Por ejemplo, aquí lo que queremos es que Space Syntax nos dé respuestas sobre los otros sistemas de lo que ocurre en la ciudad, ya sea eh, caminabilidad, seguridad peatonal, criminalidad, éxito en los negocios, puede ser cualquiera. Entonces, eh, tendríamos que tener la información en el mismo soporte, es decir, um, un soporte en una un soporte en geoestadística. Bueno, tenemos el concepto de soporte, es un conjunto de objetos que recibe información. Entonces, pues que recibe información. Entonces, tenemos una serie de datos y por la estructura de los sistemas de información geográfica, bueno, sabemos que podemos dividir la información por capas y en cada una puede haber distintos tipos de soportes. Por ejemplo, aquí podemos tener puntos. Por ejemplo, los delitos se ponen en puntos y hay otro soporte como el space, perdón, otro fenómeno como la estructura de la ciudad, que se trabaja en Space Syntax, que va en otro tipo de soporte que son líneas. Yo no puedo trabajar, eh, bueno, sí se puede, pero es más complejo. Pero en general no puedo trabajar análisis estadístico combinando soportes. Entonces tengo que vaciar de una capa a otra, ya sea de esta a esta o de esta a esta. No se está compartiendo la pantalla. Ah, ya. Bueno, ¿así se ve ahí? Sí. Lo que les decía es que hay capas, cada una tiene distintos tipos de objetos, y cuando hago análisis estadístico tengo que combinarlos. Por ejemplo, lo que les decía ayer, que según mi teoría de por qué la enseñanza de las matemáticas a los niños les cuesta mucho trabajo es porque los maestros les dicen en la primaria que no se pueden sumar peras con manzanas, ¿no? Entonces cuando llegan a los quebrados dicen un medio más un cuarto y dicen pues no se puede, ¿no? Y se les quiebra la cabeza porque ¿cómo es posible, no? A mí me dijeron que no se podían sumar peras y manzanas, pero si lo pasas a un factor común, que sería 8, porque puedes representar los medios como octavos y los cuartos como octavos, ya puedes, ¿no? Entonces aquí tienes 16 octavos más 8 octavos, no, perdón, 2 octavos más 4 octavos, pues ya lo puedo sumar, ¿no? Entonces aquí también yo puedo generar un tercer soporte, por ejemplo, áreas, y hacer lo que se llama una poligonización, que es cuadricular todo. Hay muchas formas de cuadricular, no tienen que ser cuadritos, pueden ser hexágonos, o pueden ser cuadros tan pequeños que abarquen un píxel y entonces nunca voy a ver que son cuadros, ¿no? Que sería un modelo de interpolación como Kriging o algo así.
pero lo estoy vaciando todo a áreas de densidad. Estas áreas son de densidad. Entonces, esa es una forma. Entonces, la forma 1, para lograr un análisis intercapas, es lo que se hace en los quebrados, vaciar a un soporte común. Uno es soporte común. Cambio el soporte a uno común. Y otra es cambiar uno de los soportes al otro de los soportes. Por ejemplo, puedo pasar la información de las líneas a los puntos, o puedo pasar la información de los puntos a las líneas. Entonces ahí tendría un segundo método para análisis intercapa, que sería cambiar un soporte. Ahora, mi problema, no hay que perder de vista, es que yo quiero vaciar información de puntos. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer delitos, podrían ser atropellamientos, negocios, precio de casas en venta, en fin. Y las líneas son la estructura, es decir, los tramos de la ciudad con las variables de space syntax. Entonces, ¿qué se les ocurre? Que debiésemos vaciar los delitos en las líneas, los puntos en las líneas, los delitos en la estructura, en la calle que ocurrieron, o las líneas en el delito. ¿Qué se les haría lo más, digamos, operable? Lo ilumino mientras piensan. ¿No? ¿No se les ocurre nada? Oye. Bueno. No. O sea, no entiendo cuál podría ser la diferencia. Estoy tratando de pensar que habría una diferencia de cuál es relativo al otro. Ok. Bueno, vamos a pensar, ¿no? Aquí hay una calle, digamos, Juárez, ¿no? Siempre hay una calle Juárez. Y aquí hay unos delitos. Solo que de la lógica es de donde yo puedo extraer que los delitos ocurrieron en Juárez, porque aquí hay otra calle y se llama Aldama, ¿no? Entonces, yo intuyo que ocurrió en Juárez porque está más cerca de Juárez. Digo, está más lejos de Aldama, entonces no, seguro ocurrió en Juárez, porque nunca es exacto. De hecho, en sistemas de información geográfica, pues no puede haber un punto encima de una línea que no sea con pendiente 0 o pendiente 1, o eh, pendiente 1, ¿no? Es decir, un punto solo es exacto si pasa por una línea vertical o horizontal, ¿no? Si no, jamás voy a poder hacer que este punto esté en esta línea, porque yo le hago un zoom y algún momento voy a llegar a ver la separación. No sé si lo han hecho, pero esto funciona también como la cerrajería. O sea, la base del éxito de los sistemas de información geográfica es que hay cierto nivel en el que acepto cierto error, es decir, nunca va a tocar un punto la línea. Entonces, tengo que decidir yo cuándo voy a considerar que está en Juárez o Aldama. Entonces, yo puedo, como habíamos dicho al principio, bueno, quienes fueron a la sesión inicial,
habíamos dicho que una de las propiedades de los sistemas de información geográfica era su capacidad de su propiedad de asociación, es decir, que siempre tenían asociada una base de datos. Esto tiene aquí asociada a una base de datos, un registro. Entonces yo puedo decir que a esta calle le voy a asociar estos 3 delitos, porque resultó que la calle más cercana era esto, ¿no? A esto le llamo asociación por proximidad. La otra forma, esta sería la forma de pasar el soporte de puntos a líneas, pero también tendría la opción de pasar a los puntos la información de las líneas. Y entonces decirle a la base de datos de los puntos, aquí tengo este punto, entonces diría, este punto está en una calle que tiene una conectividad de tanto y todas las variables que corresponden a las líneas. ¿Sí me explicó? ¿O no? Bueno, supondré que sí. Entonces, lo vamos a hacer y en realidad a nosotros lo que nos interesa es que las líneas tengan la información no de los puntos. No me importa que en la línea diga, y aquí robaron a tal persona, y aquí cometieron un asesinato, y aquí ocurrió el 12 de noviembre tal cosa. No, lo que me interesa es la densidad del otro soporte. Es decir, cuántos delitos ocurrieron en cada línea. Y entonces yo puedo saber qué líneas son peligrosas donde sí ocurren delitos o qué líneas no son peligrosas. Entonces, para hacerlo, lo que tengo que hacer es vaciar los puntos a la línea, la densidad de puntos, es decir, contar cuántos puntos hay al lado de cada línea y decir, mira, aquí hay 3, entonces yo voy a tener aquí un registro donde digo, este trae 3. Y esta calle que está acá, también tengo 3, ¿no? Ya los conté. Bueno, pero esto es un problema porque no hay un algoritmo en QGIS. Sí se podría programar, pero no hay ahorita disponible un algoritmo que me permita contar puntos, o al menos no lo he visto, quizás sí haya, de proximidad sobre una línea. Lo que tengo que hacer es primero asociarle a cada punto el ID de cada línea, es decir, a cada punto, a este punto que está conectado con esta línea, le digo, este delito ocurrió en la línea con ID X, ¿no? Y pongo este X aquí. Y luego hago un conteo por ID de densidad. Digo, en cada ID cuántos delitos ocurrieron. Y esa es la forma. ¿Sale? Si alguien tiene alguna pregunta, exprésela ahora. Bueno, entonces vamos a proceder, ¿vale? Para proceder, yo les voy a pasar unos archivos y vamos a trabajar la delegación Iztapalapa. Y lo que les voy a dar es
un archivo de traza. Así, Mario. Ya, no te preocupes. Les voy a dar un archivo de traza y un archivo de puntos. Entonces, el archivo de puntos se llama robos sin. Eso de robos sin significa sin violencia, porque están divididos los robos en robos con violencia y sin violencia. Esto es un pequeño problema de conceptualización porque en realidad el robo ya en sí es violencia, pero lo hacen porque las penas son diferentes. Entonces los robos con violencia tienen una penalidad, es un agravante del robo y entonces reciben otro tratamiento policíaco y por eso se clasifican así. Pero es chistoso decir, me robaron sin violencia, pues. Entonces está en la sesión 4, que ustedes ya tienen el Drive, pero si no, ahorita se los paso de todas maneras. De ahí pueden ir descargando de RoboSyn. Y también el de quedamos que no íbamos a hacer ya la cuestión de el cálculo de Space Syntax porque ya la vimos, ¿no? Sería como repetitivo. Entonces les voy a dar uno que se llama cargado y sirve que examinamos también los YoPackage, que son unos archivos muy importantes. Y también les voy a explicar por qué son muy importantes, ¿no? Entonces ya están aquí y si a alguien le falta el link, es este. ¿Vale? De ahí pueden descargarlo. Mientras que descargan y todo, voy a explicarles o a tratar de explicar, porque luego pues puede ser que no lo logren. Pero la diferencia entre un YoPackage y un archivo shape. El archivo shape, siguiendo la sesión inicial que tuvimos, fueron pocas personas, pero los demás ya lo saben, y las demás, es que un archivo shape sigue como los principios de un SIG. Y hay el principio de asociación que me dice que yo puedo cruzar un mapa con una data, pero se necesita una, un ID, ¿no? Para cruzar esto. Y además a los mapas les puedo agregar, digamos, configuraciones, detalles. Y estos datos pueden venir de una base de datos relacional. Puede venir de otro tipo de bases, pero normalmente será una relacional como DBF. Y además, esto yo lo puedo hacer muy rápidamente y requiero que el archivo esté indexado. Entonces, un archivo shape contiene formas como lo dice su nombre, pero además es un archivo coordinador. Este no es mapa, se llama, creo que SXH. Es que en MapInfo se llama map. Y no es como en Word, ¿no? Que yo te doy un archivo que dice doc y ya tienes todo. Aquí yo te doy un archivo y no te abre, ¿no? De hecho, es algo que hace la gente malvada cuando te dice, le pides una información, te dice, sí, yo te la paso, pero no te la quiere dar, pues nada más te da el archivo shape, ¿no? Y pues con eso no haces nada. Entonces, así pueden ver si alguien no los quiere, les va a dar un archivo que no sirve en vez de decirles, oye, no te lo puedo dar. Y
es por eso, ¿no? Que se requiere una cantidad de archivos. Y luego esto puede constituir un proyecto si está coordinado con otros iguales, ¿no? Y entonces esto lo va a coordinar un archivo RJ que es project y almacena el espacio de trabajo y todo lo que tú hiciste lo va a abrir tal cual, ¿no? Bueno, eso en términos generales. Ahora, hay un archivo que no requiere todo esto. Tú lo guardas como YoPacache y el archivo almacena todo esto. Entonces es muy práctico. Pero esa no es la principal cualidad del archivo YoPacache. El archivo YoPacache tiene otra cuestión mucho más importante e interesante. Y es la siguiente. Antes, cuando uno estudiaba programación, te enseñaban, no sé si ahora, pero te enseñaban el método de la burbuja. Y en ese método te decían, a ver, tengo estos números. Organízalos, ¿no? Haz un programa para organizarlos. Entonces el método de la burbuja consistía en que te ibas a la mitad y veías cuál era mayor. Y el chiste es que los mayores siempre los ibas echando hacia abajo y los menores hacia arriba, ¿no? En rasgos generales. En internet buscan método de la burbuja y ahí sale el algoritmo. Y es un algoritmo muy bonito. Eso podías hacerlo, digamos, virtualmente y luego asignarle aquí un índice. Eso equivale a que yo diga, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces yo puedo tener la información desordenada aparentemente, pero como está indexada, ya está ordenada. Esto se llama indexar. Aquí hay varias personas que son de sistemas y, bueno, si me equivoco en algo me corrigen, ¿no? Pero más o menos así es la idea. Ahora, esto es una indexación numérica. También hay indexación alfabética. Si ustedes les dicen, quiero un método para encontrar a las personas rápidamente en el directorio telefónico. Es que antes había unos libros, que quizá muchos de ustedes no los conocen, que se llamaba Directorio Telefónico, donde estaban los teléfonos de todas las personas. Desde que el Internet se hizo muy popular, pues ya no existe. Y estaba la sección amarilla y estaba la sección blanca. Entonces, si alguien te dijera, encuentra a alguien, pues era muy fácil porque pues te vas como en un diccionario y lo encuentras. Pero si alguien te dijera, encuéntrame por favor de quién es el 55 44 39 13. Ese era mi teléfono de niño. Y pues tendrías que ir uno por uno hasta que lo encontraras. Entonces sería una locura. Entonces se tendría que indexar, es decir, le tendrías que añadir a todos un número indexado por teléfono para poderlo encontrar. Bueno, resulta que existe algo similar, pero en los archivos territoriales o espaciales, que se llama indexación espacial. Y es algo también muy bonito porque a alguien se le ocurrió cómo hacer que, hace cuenta, yo tengo aquí unos objetos y quiero eh, relacionarlos, por ejemplo, con estos puntos, pero es bien difícil en cuanto a términos de procesamiento computacional, el procesamiento de polígonos. Ahorita lo vimos, ¿no? Que no es fácil que abra un archivo que no está preparado para eso, polilíneas en vez de líneas. Entonces, es difícil trabajar con objetos complejos. Y luego cuando son cóncavos, por ejemplo, pues peor, ¿no? Por ejemplo, a ver,
dime si este punto que está en otra capa está dentro o fuera de este objeto verde. Pues está difícil. En términos de proceso, el algoritmo, hay muchos algoritmos que pueden ser más fáciles o más complejos, pero en términos de procesamiento, pues sí lleva bastante tiempo, ¿no? No sé el orden de este algoritmo, los algoritmos se miden por orden, no sé qué sea, si exponencial o, o lineal, pero sí va a llevar tiempo. Y en cambio, si yo indexo el objeto, lo voy a hacer muy fácil. ¿Qué es indexar un objeto? Generarle un cuadrado, el mínimo rectángulo que cabe en el objeto. Este objeto tiene un MBR, que es el minimum box, no, MRB, perdón, minimum rectangular box. Es el mínimo rectángulo que cabe aquí. Entonces es facilísimo, pero impresionantemente fácil preguntar si este punto está dentro de este cuadrado. Ahora, ya vi que sí está dentro. Bueno, entonces afino la búsqueda y ya es mucho más fácil. Eso es indexar. Yo puedo indexar un archivo shape si me voy a la función que se llama indexar indexar archivo, así se llama. Y aunque la función es muy simple, no requiere más parámetros que eso, lo que está haciendo es esto. A cada objeto le genera un rectángulo y cada vez que yo necesite trabajar ese rectángulo, lo primero que va a ser buscar, perdón, ese objeto, lo primero que va a hacer es buscar su índice. ¿Cuál es su índice? Es un cuadrado. O sea, acá, ¿cuál era el índice de este número? Pues otro número, que es el 7. De el índice es 4, es un número. En el índice no es un número, es un objeto, pero es el objeto más sencillo que... Van a decir, el triángulo es más sencillo. No, el triángulo es más difícil, porque este tiene solo dos variables y el triángulo tiene tres. Un triángulo tiene tres variables. Tengo que decirle a fuerza y este. En cambio, un rectángulo solo tengo que decir dos variables, esta y esta. Es el objeto después del punto más sencillo que hay. Y entonces yo nada más le agrego, le digo le asocio al objeto un rectángulo y las búsquedas van a ser impresionantemente más sencillas. Ajá. Ahora, el KPG, vamos a entrar en materia, ya viene indexado. Entonces, este KPG, que es Iztapalapa, solo es un archivo. O sea, si se fijan, no es como cuando yo veo un shape que trae 4, 5 o 6 archivos. Aquí es solo un archivo y ahí contiene todo. Pero entre las cosas que contiene es una indexación. Y por eso puedo trabajar muy rápidamente cuando lo hago. ¿De acuerdo? Bueno, lo añado. Ah, ya lo añadí dos veces, perdón. Y ahí está, ¿no? Supongo que ya todo el mundo lo cargó. Si no, me avisa, ¿no? Tiene una tabla asociada. Yo ya le puse algunos datos. Y también vienen algunos de Space Syntax, que es
conectividad angular, conectividad y largo de la línea, ¿no? No le puse otros porque ahorita lo que importa es no el análisis en sí del Space Syntax, sino cómo asociarle a esos datos de Space Syntax otras cosas y analizarlas. Pero bueno, esto ya está hecho. Ahora, ¿cómo logramos que tuviera asociado cada línea el número de delitos que ocurrieron? Es lo que vamos a ver. Pero me dice, esta calle, esta es una calle, ¿no? No sé por dónde esté, pero por ahí anda. La podemos encontrar porque está subrayada en amarillo. Tiene una conectividad de 3 y tiene tal, y nunca ha ocurrido ningún accidente, ¿no? Ni nada. Ok. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Vamos a asociarle los robos aquí, ¿no? Para hacerlo, les pido que abran la otra, que es la de los... Ah, bueno, aquí van a decir, no, es que me mentiste porque sí tiene otras cosas el KPG. Sí tiene otras cosas, pero todo viene en este archivo. Si se fijan, este tiene 0K, este tiene 32. Son realmente configuración y cositas así, ¿no? Ahora, el otro, si lo abren, es el de puntos, RoboSyn. Este es Shape. Y si tiene los datos por un lado, las formas por otro, la indexación en otro, los datos del proyecto en otro, ¿no? Entonces aquí abro el Shape y están en la misma proyección, o sea, eso no es problema. El JPG, KPG, el package, puede estar en una o en otra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que estos puntos estén asociados a una calle, porque estos puntos ocurrieron en una calle, ¿no? Decíamos que no existe un punto exactamente en una línea. Siempre le das, va a haber un zoom, a menos que sea una línea vertical o una línea horizontal, ¿no? Obviamente, si yo hiciera una transformación sobre esta proyección, sí podría lograrlo, pero siempre voy a encontrar un momento en el que se separe. Por ejemplo, aquí tengo una distancia de 2 metros, ¿no? Está a 2 metros de donde está el eje de la calle. Se ocurrió en la calle, según esto, ¿no? Pero yo quiero que esté, que la información, no el punto no lo puedo lograr, pero que la información esté en la calle. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a ver. Quiero que quede muy claro el método, porque, bueno, me dijeron que no había problema, pero yo siento que como que sí. Entonces, aunque no me lo digan, lo voy a volver a explicar. Más bien explicar de otra forma, ¿no? Porque creo que no fui muy claro. No que ustedes no lo entiendan, sino que yo no lo logré explicar. Aquí tengo puntos. ¿Qué dijimos que era esto? Un soporte. Puntos, soporte. Y acá tengo líneas. Tienen la misma proyección y todo. Que también es un soporte. Y yo quiero asociar. Habíamos dicho que había varias posibilidades. Ahorita vamos a explorar una, que es asociar cada punto a cada línea. Pero no quiero el punto, quiero la densidad de puntos. ¿Cuántas cosas ocurrieron aquí? ¿Cuántas acá? ¿Cuántas aquí? En todos lados. Por lo tanto, yo quiero que me alimente
la base de datos de las líneas con el soporte puntos. Entonces el proceso es el siguiente. 1. Debo asociar a cada punto el ID de la línea. Luego, 2. Debo generar una tabla dinámica o una tabla cruzada, como le quieran llamar, de densidad por cada ID. Y tercero, debo regresar la densidad a la línea. Entonces primero, a cada línea le digo, perdón, a cada punto le digo, empiezo al revés, ¿no? A cada punto le digo, este punto está en la línea X. Luego, con esto, genero una tabla que me dice la densidad de ID. Es decir, para cada ID tengo una densidad de puntos. Por ejemplo, este tiene 6 puntos. Normalmente, bueno, dependiendo del estudio, pueden ser, en este caso van a ser pocos porque son 6 meses de delitos. Entonces aquí casi va a ser 0 o 1. Esa va a ser la densidad, es decir, cuántos puntos están sobre cada línea. Y luego regreso esta información al soporte inicial. Ese es el método, ¿no? Chéquenlo unos segundos para asegurarnos que sí esté bien comprendido. Y una vez así, ya pasamos a hacerlo. ¿Cómo se va a llamar este? Este es delitos, ¿no? Es robos. ¿Cómo se llama este? Bueno, creo que se llama trazas. Este no existe, lo tengo que crear, pero es de densidad. Sale, entonces empezamos. ¿Qué quedamos que era primero? Asociar cada punto al ID de la línea. Exactamente, es decir, tengo que decirle aquí, tengo que escoger una función que me diga este punto en qué calle está. Claro, no le voy a decir la calle Julián Carrillo, le voy a decir la calle ID 8, ¿no? Entonces saco de la herramienta de procesos, se llama proximidad, unir atributos. No, espérame. Sí, unir atributos por proximidad. Este es la que vamos a usar, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la capa de entrada? Si ustedes leen esto, van a ver que la capa de entrada es a la que le voy a agregar información. Es decir, puntos o líneas. ¿A cuál le voy a agregar información? A los puntos. Exactamente. ¿Y qué información le voy a dar? La que está en las líneas. Ahora, lo puedo hacer solo para una región y entonces aquí le pondría que solo es seleccionados, ¿no? Luego le tengo que unir un campo. ¿Cuál de todos estos campos le tendría que unir? Acordémonos que le estoy asociando
a cada punto en qué calle ocurrió. Estas son calles, puesto que tienen la información de Space Syntax. Space Syntax no trabaja en puntos. ¿Qué información le tengo que asociar a cada punto? Pues la calle. Y la calle viene por el feed, que es el ID, ¿de acuerdo? Este ID, ¿quién se lo da? Se lo da DepMap. Entonces le digo aceptar. Y luego me da chance de otras cositas, por ejemplo, un prefijo. Pues le digo, distíngueme con una línea, una X, lo que ustedes quieran, con las variables que yo voy a introducir. Yo podría pegarle todas las variables, pero eso no me interesa. De hecho, lo podría hacer. Y entonces aquí ya tendría una forma de hacer el análisis. Si yo le pego todo esto, a cada punto le voy a asociar las variables de la línea. Pero por una cuestión estadística no me conviene así. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué no me conviene esa opción? ¿A nadie se le ocurre? Bueno, les voy a soplar. Porque estaría sobre representando la información. Porque entonces estaría diciendo eh, a puntos que estuvieron en la misma calle, estaría duplicando la información de esa calle. Entonces la forma estadísticamente correcta es asociar a las calles el punto. Sin embargo, me saldrían análisis muy similares, ¿eh? Eso también es cierto. Entonces le digo, bueno, lo voy a repetir. Unir atributos. La capa de entrada es el punto, porque le quiero decir en qué calle está. La capa 2 es la calle. Le pongo eh, una marca. Aquí me dice máximo de vecinos más próximo. Pues aquí le puedo poner un gran número. Ah, bueno, espérenme. Vecino más próximo. No, le voy a dejar en uno. Es decir, que solo encuentre un vecino. Porque lo que yo quiero es que solo le asocie una calle, ¿no? Y ahora le digo ejecutar. Si ustedes lo hubieran hecho en Shape, se hubiera tardado más. Pero como está indexada, lo hace más rápido, ¿no? Voy a silenciar porque está generando ahí un ruidito. Bueno, entonces ya lo hizo. Y voy a revisar en la capa unida qué fue lo que me hizo. Esta es la capa de puntos, pero al final me asoció un... A ver, espérenme. Ah, caray, espérenme, algo pasó. Ah, sí, aquí está, ¿no? Este es el ID de Space Syntax. Es decir, la capa robo no tiene esa información. Tiene un ID, pero del punto. Y acaba en latitud. Ahora, la capa unida tiene los datos hasta latitud, porque pues eran los datos que traía. Y luego tiene... Ah, sí le pegué los datos de la línea. Creo que lo hice mal. Lo voy a volver a hacer. A ver. Aquí, atributos por proximidad. Quiero que a los puntos le agregue la información de la calle. El prefijo.
Es que no le especifiqué los campos, entonces me puso todos. La primera vez sí, pero después no. Solo le quiero elegir el ID. Ajá. Y le había pegado todo. Aquí le pongo una línea. Tampoco lo hice bien eso. Y ya, ahora sí ejecutar. Entonces ahora sí, reviso qué me hizo. Y es esta capa que si la examino, voy a ver que solo tiene un campo adicional. Que es... Bueno, no, es que también puso las coordenadas del punto. Pero el campo adicional es este. ¿De acuerdo? Me dice a qué distancia está, pero eso lo agrega aunque yo no quiera. Y las coordenadas de, la, de la línea más cercana. ¿Dónde empieza? Esto escribe una línea. Es decir, me dice, este punto está más cerca de esta línea, con x1 este, x2 este, perdón, x1 este, x2 este, y1 y y2. ¿Sale? Aquí ya puedo procesar esta información. Esta la voy a guardar, pero como una información de Excel. Entonces la guardo con Excel, que es el que me permite para tablas. Y le voy a decir que estoy guardando puntos con calle. ¿Sale? Pues aquí vamos bien. ¿Alguien quiere que repita algo? Bueno, entonces guardo. Aquí me Quizás está... solo esperar un momento para llegar a esa parte. Discúlpame. Sí, solo esperar un momento para llegar a esa parte. Sí, claro. Y también si quieres lo repito o no, como tú quieras. ¿Alguien tiene alguna objeción al método o alguna duda o lo que sea? Con confianza. Tú me avisas, ¿no? ¿Alguien no le quedó completo? ¿Alguien tuvo algún problema? Bueno, mientras... Si podrías poner otra vez la pantalla para ver a esa. Gracias. Ok. A ver, hacemos un repaso. Tenemos dos soportes. O sea, en geoestadística se llama soporte el tipo de objeto que va a recibir la información. Entonces aquí tenemos dos soportes, un soporte lineal, un soporte puntual. Para un análisis geoestadístico, que en este caso tendría como variable endógena, lo estoy pasando todo a términos técnicos, tendría una variable endógena que serían las variables de space syntax y una variable exógena que serían los delitos. Para analizarlas en conjunto necesito una de dos formas. O crear un nuevo soporte, que en este caso sería areal, y vaciar la información de ambos en un soporte areal, o uno de los dos soportes cambiarlos al otro soporte. Los puntos a las líneas o las líneas a los puntos. Las dos son válidas, pero dijimos que, o aproximadamente válidas, que si yo vacío la información de las líneas a los puntos, estaría sobredimensionando la información donde hay puntos, donde hay más de un punto en la línea. Entonces, para no hacer eso, prefiero vaciar la información de la línea al punto. Ese es el resumen. ¿Ya estuvo? Sí. Ok, entonces le digo aceptar. ¿Qué me va a crear? Me va a crear una tabla que se llama
puntos con calle, que me la vació en sesión 4. Espero que la haya puesto aquí. Sí, puntos con calle. Entonces la voy a borrar de aquí para que no me genere problemas. Y la voy a abrir acá. En Excel o en lo que quiera, ¿no? Muchos y muchas de aquí son mucho más sofisticados que lo que yo lo puedo hacer. Entonces lo pueden abrir en Postgres o lo que quieran, ¿no? Bueno, aquí está la tabla. Realmente lo único que me interesa es esta columna, que es el ID. No, perdón. Esta columna, que es el ID de la calle. Es decir, me está diciendo, este delito ocurrió en esta calle. Es lo único que me está diciendo. Entonces yo lo que quiero hacer es un conteo de cuántas veces se repite cada calle. Es lo único que quiero hacer. De hecho, nada más tendría que subrayar esto y insertar si están trabajando en Excel, una tabla dinámica. Lo podrían hacer en cualquier otro software, en R, en lo que quieran. Y yo le digo que quiero que las filas guarden los valores, pero no de la suma, porque no tiene sentido sumar IDs. Lo que quiero es que recuente las sumas, digo los IDs. Y ahí está, como les dije, casi van a ser puros unos. Ahora yo quiero que esta tabla esté limpia, entonces la copio, la pego en una nueva tabla como valor. Si alguien se pierde, ahorita lo repetimos, ¿eh? Y las voy a ordenar para ver qué tantos tipos de peligrosidad, por llamarle de algún modo, hubo, ¿no? Entonces, no los ordené, perdón. Los ordené, pero por ID. Si es el B. Y voy a tener calles con un delito, con 2, con 3 y con 4. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la columna A? La columna A es el ID calle. Es decir, me está diciendo en la calle Madero, pero Madero se llama en la calle 146.060. No es Madero, no sé cuál sea. Ocurrió un delito. Y en la calle número 249.545 ocurrieron 4. Esto es más interesante, pero no lo podemos hacer porque en un taller pues necesitamos procesarlo más rápido. Pero ustedes en sus ejemplos, si lo hacen para toda la ciudad, pues va a ser más interesante porque van a tener calles de 1, de 2, de 20, ¿no? Y ahí sí pueden decir, este es peligrosísimo, etcétera. Entonces lo guardamos como tabla de densidad de delitos. Tabla del, ¿no? Y guardar. Y listo. Ahora, ¿vamos bien todos? Me interesa que quede claro porque con toda confianza, ¿no? Ya dijimos que si nos atrasamos lo recuperamos, o sea, ¿sí? Es que luego, sobre todo quienes no están muy familiarizados con el QGIS, que usen otro sistema, se pueden trabar o algo, pero bueno, les creo. Entonces vamos a abrir la tabla y tabla de Endel. ¿Es esta? La añado. Y ahora esta no tiene información. Es decir, si yo la dejase sola, pues no hay nada, ¿no? Pero yo la quiero asociar a esta. Entonces, lo que hago es, me voy
a la tabla de rayitas, de calles, le digo propiedades, con clic derecho, propiedades, tarda un poquito, y le digo uniones, ¿sale? Aquí añado la unión. Obviamente se hace totalmente distinto con otro software, ¿no? Por eso me voy detenido. Yo sé que para muchos esto es como muy simple. Entonces voy a unir la capa del con el campo ID calle al objeto, perdón, al campo FID, que es el nombre de la calle. Es decir, estos campos son análogos. Entonces el nombre de la calle en los puntos y el nombre de la calle en las líneas. Y ya, con eso queda. Aceptar, lo procesa tantito y aquí me debe aparecer cuando acaba. Ahí está. Le digo aplicar. Ahí los está pegando, ya las pegó y aceptar. Entonces ya tiene Iztapalapa, SS es de Space Syntax, ya tiene en la tabla asociada el número de delitos que ocurrió en cada calle, que casi siempre es cero aquí porque solo tengo 6 meses de información. Es este. Me voy a ir hasta abajo para ver las que tienen. Ah, caray. No lo hizo. Ah, sí, ahí está. ¿Sale? Voy a, en lo que preparen alguna pregunta, voy a detener para